Buenas noches, Dios les bendiga. Morder el polvo es una expresión que se utiliza para describir una derrota en una pelea, en una batalla o en un enfrentamiento. Morder el polvo no es solamente ser derrotado, sino sufrir la humillación de la derrota. Los que han estudiado el origen de algunas expresiones creen que trata de reflejar una práctica que en la Edad Media los soldados, los caballeros que se enfrentaban, practicaban en el momento de ser derrotados y caer en tierra, y a modo de despedida de esta vida, porque ya sabían que estaban por morir, tomar con sus puños un poco de tierra y a modo de despedida besarla, representando de esa manera su derrota final y obviamente la cercanía de la muerte. Ustedes saben que aún esta expresión ya aparece en la Biblia, es bastante antigua, de tal manera que en el Salmo 72, 9, aparece esa expresión de los enemigos del rey que lamerán el polvo, una expresión también semejante. ¿Por qué hablamos de morder el polvo? Hace un par de domingos atrás comenzamos a reflejar esta verdad de que como cristianos, como hijos de Dios, estamos en guerra. Como aclara el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 6, versículo 12, esa guerra no es contra seres humanos, sino que él aclara que es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y hablando de este tipo de guerra, hemos resaltado que hay una actitud personal que el cristiano tiene que tener para ser victorioso en este enfrentamiento, en esta guerra permanente que tenemos contra el enemigo de nuestras almas. Y esa actitud en la palabra de Dios aparece reflejada en esa frase de estar firmes. Nos atrevimos a volver a redefinir, a expresar de otra manera, quizás un poquito más simbólica, y expresamos esa actitud personal del cristiano de estar firmes como la de mantener un espíritu combativo, espiritualmente hablando. Mantener un espíritu combativo. En términos espirituales estoy hablando siempre esto de mantener la guardia alta, de no bajar los brazos, preparándonos para lo que viene en nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas. En los dos mensajes anteriores que hablamos de cómo mantener un espíritu combativo, dejábamos en claro que hay elementos que pueden dañar o tratar de dañar de parte del enemigo esta actitud firme, esta actitud de querer mantenernos con la guardia alta. Hablábamos, ¿se acuerdan?, de los consejos que podemos recibir de personas que no tienen fe. La orientación, la opinión, el consejo que a veces, y aclaramos, con la mejor de las intenciones nos dan personas, pero que son consejos sin fe, que sale de un corazón incrédulo. Ese tipo de consejo puede dañar nuestro espíritu combativo. Y también hablábamos de las sentencias espirituales en nuestra contra. Sentencias son declaraciones respecto a nuestras vidas, respecto a nuestro presente, respecto a nuestro futuro, y que tratan de desalentarnos, de desanimarnos, de hacernos creer de que la batalla ya está perdida. Pero hay una situación que queremos ver en esta noche, un tipo de circunstancia en la cual yo creo que la mayoría de los que estamos acá ya hemos pasado en algún momento, y si no lo hemos pasado, lamentablemente tengo que decirles que en algún momento lo van a experimentar, y es esto justamente de morder el polvo
de una derrota o de un fracaso en nuestras vidas. Puede ser en el área matrimonial, puede ser un fracaso en nuestra relación con nuestros hijos, puede ser una derrota a nivel ministerial, ¿por qué no? Puede ser un fracaso profesional o laboral. Lo cierto es que no va a faltar el momento en nuestro paso por esta tierra en el que tristemente nos toque a nosotros morder el polvo de una derrota o fracaso. Pero lo que quiero llamar la atención de ustedes es al hecho de que cuando nos toque ese momento, debemos discernir, debemos entender que ese momento de la derrota, del fracaso, es el tiempo ideal que aprovechará el enemigo de nuestras almas justamente para hacernos trastabillar de nuestra firmeza y hacernos caer. Pero él no solamente se va a conformar con hacernos caer de nuestra firmeza, sino que una vez postrados, caídos anímica y espiritualmente, él va a tratar de que quedemos en esa actitud, en esa situación de postración, de derrota, sin fuerza para poder volver a levantarnos. Por lo tanto, la pregunta que necesitamos contestarnos en esta noche no sería tanto cómo podemos hacer para no caer, cómo podemos hacer para no morder el polvo de algún tipo de derrota o fracaso en nuestra vida, sino cómo hacemos para volver a levantarnos cuando nos toque haber mordido el polvo de la derrota. Ustedes saben que la palabra de Dios aclara, por ejemplo, en Proverbios 24:16, que tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. Sí, escuchó bien. El justo, según la palabra de Dios, no es el que nunca cae, sino que el que, pudiendo caer en algún momento de su vida, tiene el poder en el Señor, la posibilidad de volver a levantarse. Acompáñenme por un momento a Josué capítulo 7 para ver cómo podemos contestar juntos esta pregunta de cómo hacemos para volver a levantarnos después de haber mordido el polvo de una derrota. O dicho en otras palabras, cómo mantenemos un espíritu combativo a pesar de alguna derrota o fracaso. En Josué capítulo 7, ustedes se van a dar cuenta que en el primer versículo el autor bíblico nos remonta al capítulo anterior. Un capítulo aparentemente victorioso porque narra nada más ni nada menos que la toma de Jericó, con la cual comenzó la conquista de la tierra prometida. Ahora, retoma ese relato, pero echa luz sobre un aspecto que había pasado y que no se había dicho nada de ello. En medio del triunfo, en medio de la victoria del pueblo de Dios, alguien comete un pecado y toma para sí algo que Dios estrictamente había prohibido que debían tomar. Es más, la aclaración o el mandato de Dios, dando por hecho que la ciudad de Jericó iba a ser conquistada y tomada, es que todo lo valioso, sea de oro, de plata, de bronce o de hierro, si se encontraba algo de eso, se tenía que, en lugar de destruir, apartar para consagrarlo a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No, comienza este capítulo 7 describiendo el pecado de alguien. ¿Por qué? Porque la derrota que nos va a contar este mismo capítulo, este largo capítulo que tiene 26 versículos, esa derrota inesperada, dura, y reitero, dura por lo inesperada, porque nadie la esperaba, es a causa de ese pecado que se cometió al tomar la ciudad anterior. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 7, voy a leer los primeros versículos, lo siguiente: pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá,
tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi, bisnieto de Seraj. Poco después Josué envió varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Dice el versículo 3, cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue, bastará con que vayan 2.000 o 3.000 hombres. Ellos podrán derrotar a Jai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como 3.000 hombres. Pero ¿qué sucedió? Fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Versículo 5, los habitantes de Jai mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como el agua. ¿Y cómo reacciona Josué ante esta derrota? El versículo que sigue, versículo 6. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Como les decía recién, sin duda fue una dura derrota, una derrota difícil de ser asimilada por lo inesperada. Cuando se pensó que simplemente iba a ser un trámite tomar la ciudad de Jai, que era más pequeña, menos numerosa que Jericó, tienen este revés en el que encima no solamente fracasan en tomar la ciudad, sino que mueren nada más ni nada menos que en 36 hombres. Entonces, a partir de Josué 7:7, ustedes tienen una oración que este Josué, que ha mordido el polvo de la derrota, este Josué vencido recién en la segunda ciudad que iba a conquistar, faltaban muchas más, comienza a hacer a Dios. Es una oración que es interesante, no tanto por lo que le pide o le expresa a Dios, sino porque a través de lo que dice esta oración nos expresa una actitud que tenía Josué luego de morder el polvo. Pero es una actitud espiritual, hermanos, que debemos cambiar como primer paso para volver a levantarnos después de haber mordido el polvo de la derrota. Repito, la actitud que vamos a notar que expresa Josué en sus palabras es la actitud que como primer paso, si queremos levantarnos después de haber sido derrotados, esa actitud la debemos cambiar. ¿Cómo la podemos definir esa actitud? Si ustedes me permiten, la voy a definir como la actitud de confundir una batalla con la guerra. Ustedes saben que una batalla es un incidente, es algo puntual, es un enfrentamiento. Una guerra es un proceso que puede implicar muchas batallas, un proceso que puede llevar años. Generalmente la historia muestra que las guerras han durado años. Una batalla se decide en el transcurso de un día o menos aún. Cuando decimos que Josué está expresando una actitud de confundir una batalla con una guerra, ya vamos anticipando un espíritu negativo que estaba comenzando a dominar todo el ser de Josué. Fíjense, escuchémoslo orar. Dice Josué capítulo 7, del versículo 7. Josué clamó al Señor: oh Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si ibas a permitir que los amorreos nos dieran muerte?
¿por qué no nos quedamos en la otra orilla, del otro lado del Jordán? Oh Señor, ¿qué voy a hacer ahora que Israel ha huido delante de sus enemigos? Versículo 9, porque cuando los cananeos y los demás pueblos cercanos lo oigan, nos rodearán, nos atacarán y nos exterminarán. Y cuando esto ocurra, ¿qué habrá de la honra que merece tu gran nombre? Si bien es una oración rara porque se compone de preguntas, no de pedidos a Dios. Josué tiene muchas inquietudes. Sí nos muestra que lamentablemente Josué había iniciado un camino anímica y espiritualmente descendente. Después de la derrota, repito, Josué había iniciado un camino anímica y espiritualmente descendente. Un camino que de la derrota lo llevó al desánimo y del desánimo lo llevó a la incredulidad y de esta al fatalismo. Cuidado, cuidado, cuando del desánimo pasamos a la incredulidad. Porque por más que nos sintamos, y con razón, víctimas de las circunstancias, porque fuimos los agredidos, porque fuimos los defraudados, porque fuimos los humillados, eso no nos da permiso para pecar contra Dios en incredulidad, porque Dios no quiere en ningún momento un corazón incrédulo. Josué comenzó con una derrota que lo golpeó duro. Esa derrota lo llevó a bajar los brazos al desánimo, pero pronto, a centímetros del desánimo, está la incredulidad. Y si no lo discernimos y no cambiamos esa actitud de no fe, eso nos va a llevar al fatalismo. El fatalista es el que ve todo negro, el que ve a su futuro peor que el presente. Hace algunos domingos, cuando hablábamos de las sentencias espirituales, decíamos que el ejemplo era David cuando le habían dicho no hay para él salvación en Dios. El fatalista no necesita que nadie le diga esto, porque él ya lo siente. Él ya entiende que para él no hay salida, no hay solución, no hay escape, no hay esperanza, no hay un mañana. Y si hay un mañana va a ser peor que hoy. Porque eso es el fatalismo que nace, repito, no solo de un corazón desanimado, sino lo que es peor, de un corazón incrédulo. Ahora, de acuerdo al versículo 6, si ustedes lo miran ahí, previo a la oración, ven que la postura, la posición de Josué al orar a Dios es la de alguien que está besando el suelo con su cara. Es la de alguien que está postrado. Cuando eleva esta oración a Dios, Josué está postrado. Pero, hermanos, permítame aclarar una cosa. Que una cosa es estar postrado frente a la grandeza de Dios en adoración y otra cosa completamente opuesta es postrarnos pero frente a los problemas. Repito, una cosa es postrarnos delante de Dios en adoración. Otra cosa es cuando yo estoy rendido porque los problemas me están derribando y aplastando. Aunque en apariencia, físicamente, sean semejantes, espiritualmente son completamente opuestas. Y si en Josué 7:10 escuchamos a Dios darle la orden que deje de estar postrado Josué, que se levante, le dice Dios. Si ustedes me permiten, es porque yo entiendo que Dios estaba viendo a un Josué no tan postrado en adoración, sino postrado frente a las circunstancias que lo estaban aplastando. Y para volver a levantarnos
después de haber mordido el polvo, debemos cambiar y debemos salir de esa actitud de desánimo, de incredulidad, porque sabemos que vamos a desagradar a Dios. Entonces, este es el primer paso. Recibimos el cachetazo, aunque no lo esperábamos. Quedamos postrados, quedamos desanimados, pero ahí es tiempo de detenernos antes que avance la incredulidad y gane nuestro corazón y nos postre para los próximos tiempos. Pero el segundo paso para volver a levantarnos después de haber mordido el polvo de la derrota es entender, es tener en claro, es discernir las causas de nuestra derrota. ¿Para qué? Y para poder corregirlas. Escuchémoslo a Dios hablándole a Josué. Estamos leyendo en Josué capítulo 7, versículo 11. Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Y reitera la orden, versículo 13. Josué, levántate y consagrá al pueblo y deciles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Pero si ustedes miraron el título de este segundo paso, yo hablé de causas en plural. La causa más evidente es la que estamos viendo en el relato, porque es explícito. Hay pecado y por ende hay derrota. Pero hay una segunda causa que hay que prestar el criterio cuando uno lee un relato histórico para saber entender cuál es esa segunda causa. ¿Se acuerdan cuando volvió los que fueron a inspeccionar Jai y volvieron con un informe que le dijeron: Josué, no te preocupes, no molestes a todo el pueblo, con 3.000, 4.000 hombres basta? Ese fue el consejo que ustedes tienen en el versículo 3, si miran sus textos de Josué 7. Y en el versículo 4 del mismo capítulo leen: subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y la pregunta que yo quiero hacerles es, pensando en las causas de esta estrepitosa derrota, ¿qué faltó entre el final del versículo 3 y el comienzo del versículo 4? No me lo contesten, pero medítenlo, miren el texto. En el 3 está el consejo de los líderes que envió. En el 4 está la decisión de poner en práctica ese consejo. Lo que faltó ahí, sencillamente, es haberlo consultado a Dios. Es preguntarle a Dios qué le parecía a él la cosa esta, la idea. ¿Estás de acuerdo en que mandemos solamente 3.000 o 4.000? Este defecto que acá no se nota tanto, se va a hacer evidente dentro de 2 capítulos más, en Josué 9, cuando venga otro pueblo amorreo, los gabaonitas, y le hagan, en términos nuestros, el cuento del tío a Josué y a los líderes. Le van a decir: mirá, oímos de tu fama, de las victorias, y venimos de muy lejos, miles de kilómetros. Mirá, el pan lo sacamos recién sacadito del horno y ya está con moho. Nuestras ropas estaban nuevas y están todas rotas. Venimos desde lejos. Y qué peligroso cuando nos soban el lomo, ¿no? Qué peligroso cuando viene el elogio, las palabras agradables, cuando nos dicen: la verdad, estuviste re bien. Josué,
sos una maravilla, vas a ser uno de los generales más importantes de la historia. No volvieron a consultarlo a Dios e hicieron pacto con este pueblo que vivía a 10 metros donde estaban ellos, por decirlo en forma figurada. ¿Y qué aclara? Ahí sí es explícito el texto bíblico. En Josué 9:14, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero ¿qué pasó? Volvieron a cometer el mismo error. No consultaron a Jehová. ¿Saben por qué? Porque después de una derrota necesitamos discernir, preguntarle al Señor, meditar por qué sufrí lo que sufrí, en qué me equivoqué, qué error cometí, ¿para qué? Para que no me vuelva a suceder lo mismo. Porque si ustedes lo escucharon a Dios hablándoles a Josué en el versículo 12 y en el versículo 13 de este capítulo 7, lo que le está anticipando Dios es, ¿y sabes una cosa, Josué? Si no solucionás este entuerto, prepárate porque esta no va a ser la última de las derrotas. Van a venir más cachetazos porque tenés que cambiar esto. Creo que le acreditan a Albert Einstein esa frase que decía, es medio sonso querer hacer las cosas siempre de la misma manera para obtener resultados distintos. Es necio querer esperar resultados distintos si hacemos siempre las mismas cosas de la misma manera. Josué tenía que entender las causas de su caída, no para agarrar el látigo y empezar a autoflagelarse y decir, pobre de mí, sino para que no haya más momentos de morder el polvo. Por eso el segundo paso, necesitamos conocer las causas de nuestra derrota y corregirlas sencillamente para no seguir siendo derrotados. Hermanos, para volver a levantarnos después de haber mordido el polvo de la derrota, para mantener un espíritu combativo después de haber mordido el polvo de una derrota, estamos viendo que en primer lugar debemos superar esa actitud de falta de fe, fatalista, de confundir una batalla con una guerra. Se perdió una batalla, no la guerra. Y en segundo lugar, debemos entender, tener en claro, discernir de parte de Dios, que Dios nos lo muestre, las causas de por qué hemos sido derrotados. Pero hay un tercer y último paso que va a ser una combinación de estos dos, para poder mantener ese espíritu combativo a pesar de la derrota, para poder volver a levantarnos después de haber besado el piso siendo derrotados. Y ese tercer paso es, escuchen bien y presten atención a todo, es tomar la decisión de fe de volver a pisar el campo de batalla donde hemos mordido el polvo de la derrota, pero para hacerlo con la guía del Señor. El tercer paso es una decisión de fe, de animarnos a volver a enfrentar a aquel o a aquello que nos ha derrotado. Para explicar la naturaleza de este tercer paso, nos vamos al capítulo 8, ahí al ladito de Josué, y son muy contundentes las palabras de Dios en los primeros dos versículos. Josué capítulo 8. Versículo 1 y 2 dice, el Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Le suena familiar esa frase? ¿Le suena más de Josué 1:9 que de Josué 8:1, ¿no? Pero téngala presente. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. La he entregado, escuche, la he entregado en tus manos para que la conquistes.
he entregado en tus manos al rey de Jai y a todo su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con ellos, porque te lo he entregado, lo mismo que hiciste con Jericó y su rey. Pero esta vez podrán quedarse con el botín y el ganado. Y el último detalle, Josué, no te olvides, en Jai hay que hacer una emboscada para tomarla. Primero importante es ver que Dios le repite a Josué las mismas palabras de ánimo que cuando cruzó el río Jordán. Cuando comenzó la conquista, Josué 1:9, también lo escuchamos a Dios decirle a Josué, no temas ni desmayes. Y si ustedes me permiten una libre interpretación de esto, yo creo que esas mismas palabras debían ser traducidas, Josué, volvamos a comenzar. Josué, volvamos a intentarlo. Empecemos como si estuviéramos por cruzar el Jordán. Empecemos de vuelta. Hay una oportunidad para volver a intentarlo. Pero luego tenemos en el mismo versículo 1 de Josué 8, las palabras de la estrategia, pero de Dios, no de los que habían enviado a inspeccionar a la ciudad. Y si ustedes prestaron atención, a diferencia del consejo anterior, Dios le dice, Josué, mira que tienen que ir todos los de la guerra, toda la gente de guerra, nadie se puede quedar en la casa tomando mate. Los necesitamos a todos, es parte de la estrategia. Pero además, al final del versículo 2, acordate, hay que preparar una emboscada para esta ciudad. Lo importante, hermanos, es que en la estrategia de Dios hay siempre entretejido el elemento de la fe. Ese elemento de fe ya lo teníamos expresado en la promesa de Josué 8:1, donde dice, Josué, quédate tranquilo, la ciudad ya es de ustedes. Yo ya se las entregué. Hay una promesa de Dios. Ya les entregué la ciudad. Tienen que ir a tomarla, pero ya la ciudad ya es de ustedes. He entregado en tus manos toda la ciudad. Pero ese elemento de fe vuelve a ser evidente en los versículos 18 y 19 del mismo capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Josué, apunta hacia Jai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Les soy sincero, no estoy muy de acuerdo con haber traducido como señal este gesto de Josué de extender su lanza hacia la ciudad de Jai. Para mí no era simplemente un gesto para que los demás tuvieran una orden. Para mí acá hay algo más. Creo que más que una señal, la orden de Dios, y esto se nota mucho en el texto en el que está escrito el Antiguo Testamento, es un gesto que es al mismo tiempo una acción profética de fe. Como quizá fue la orden antes de cruzar el Jordán a los sacerdotes, miren que se tienen que mojar los pies, empiecen a caminar, mójense los pies, al mojarse los pies las aguas se abren. Es un gesto profético como dar 7 veces vuelta a Jericó y el último día, como sin sentido, darle vuelta 7 veces ese solo día. Gestos proféticos como cuando Eliseo le dijo al rey, empezá a golpear con la flecha el suelo. No tiene sentido, pero vos empezá a hacerlo. Son gestos que expresan fe y que ponen en acción el poder de Dios. El texto hebreo dice literalmente, entonces Jehová dijo a Josué,
extiende la lanza, pero se resalta que tienes en tu mano. Y para mí, cuando leo todo el versículo, es más importante la mano de Jacob que la lanza. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai. ¿Por qué? Porque yo la entregaré a la lanza, porque yo la entregaré en tu mano. Necesito que vos extiendas esa mano. ¿Y cómo termina el versículo? Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que, por si no nos quedó claro, que en su mano tenía. Hay un gesto profético para mí. Hay algo que hay que hacer, que Dios nos dice, para poner en acción el poder de Dios. Algo, un gesto, algo que los demás a lo mejor no entienden o pueden malinterpretar. Una actitud, una decisión a tomar, pero que implica fe. Hermanos, si queremos hacer las cosas a la manera de Dios, o como dice el dicho popular, si quieren hacer las cosas como Dios manda, vieron que dice como Dios manda, es más popular, entendamos que en toda estrategia de Dios nunca va a faltar el elemento de la fe. Siempre va a haber fe. Por lo tanto, si estás organizando algo y ya lo tenés todo bien cerradito y te cierran los números y está todo bárbaro y es simplemente, yo no sé si ese algo es de Dios. Porque en toda estrategia de Dios siempre hay un elemento de fe. ¿Por qué? Y porque desde que nacemos lo conocemos a Él y estemos en su presencia, lo que más le va a interesar a Dios en nosotros, en mí y en cada uno de ustedes, es desarrollar fe. Las circunstancias van y vienen, los cachetazos van y vienen, los reveses van y vienen, pero Dios está interesado en algo, en forjar en nosotros hombres y mujeres de fe. Dios quiere una iglesia que se mueva en fe. Hermanos, esto no es una sociedad de fomento, no es una sociedad sin fines de lucro, no es un club de amigos, esto es una iglesia. Y una iglesia es iglesia cuando toma decisiones en fe. Y un cristiano comienza a agradar a Dios cuando se da cuenta que tiene que actuar en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que podamos movernos como viendo al invisible. Yo les invito a inclinar su cabeza por unos momentos. Te invito aún a cerrar tus ojos para no distraerte con nada. Y quizás todavía hay polvo en tus labios del fracaso que has experimentado en forma reciente. Quizás todavía hay polvo de esa derrota de la que el Señor quiere que hoy vos comiences a salir. Que recuperes ese espíritu combativo. Dios quiere que, como le ordenó a Josué, vos hoy espiritualmente puedas levantarte de tus circunstancias en fe, que puedas cambiar esa actitud fatalista por una actitud de fe, que dejes de confundir una batalla con una guerra, que empieces a entender las causas de por qué caíste, para no volver a hacerlo, y sobre todas las cosas, para escuchar la estrategia de Dios para lo que viene y entender que siempre en esa estrategia
Dios te va a pedir fe. Siempre. Padre, en el nombre de Jesús, volvemos a refrescar esta idea de que estamos en guerra. Y entendemos que en esta guerra es clave esa actitud espiritual de estar firmes contra el enemigo, con la guardia alta, con un espíritu combativo, no contra personas, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, hoy en el nombre de Jesús, te pido una obra especial de tu Espíritu Santo en el corazón y en la mente de los que hemos sido derrotados, para dejar de lamentarnos, para dejar de ser fatalistas, para quitar de nuestra boca ese jamás, ese nunca que proyecta incredulidad. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret nos ponemos de pie, levantamos la guardia y te escuchamos para saber cuáles son tus órdenes. En el nombre de Jesús. Señor, derrama espíritu de fe, de saber que en ti haremos proezas. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras están confrontando sus propias derrotas en el Señor para dejarlas definitivamente atrás, no quiero dejar de extender mi invitación hacia aquellos que todavía no han tomado la decisión más importante de su vida. Es la decisión espiritual de pasar de muerte a vida eterna. Es aquel momento en que oramos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos en fe que Jesús en la cruz se transformó en nuestro Salvador al pagar el castigo de nuestros pecados. Si nunca antes tomaste esta decisión, este es tu momento para empezar a vivir tu vida con Dios y en Dios. Por eso esta invitación es hacia aquellos que nunca han invitado a Dios, nunca reconocieron delante de Dios sus pecados, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, o como lo seguimos haciendo cada vez que nos equivocamos. Es para hacerlo ahora y para siempre. Aquellos que sientan la carga de ponerse a cuentas con Dios, de invitarlo a Dios a entrar a sus vidas por medio del Espíritu Santo. Yo los animo a repetir conmigo esta oración. Señor Dios, gracias, muchas gracias por Jesús. Gracias porque Él vino no solo a vivir entre nosotros, sino a morir por mis pecados. Gracias porque Él resucitó, venció a la muerte y hoy vive. Confieso mis pecados, mis errores, y te pido perdón por ellos. Confieso que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. Lo acepto como mi Salvador. Entra a mi vida, Dios, y hazme una nueva persona. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pero si hay alguien que en esta noche, por primera vez, ha tomado esta decisión delante de Dios, como siempre digo, lo más importante que tengo para decirles es que Dios ha escuchado, ha contestado esa oración y ha hecho un cambio en su vida. Usted ahora
es una nueva persona, créalo.